ejemplo, hay clásicos que son mucho más reales. Antes mencioné a Kafka. No sé si han pasado por Kafka, pero Kafka es un antes y un después de Kafka. Porque Kafka no escribía, por ejemplo, haciendo metáforas o de manera, digamos, estilísticamente florida ni nada. Ustedes pueden leer La Metamorfosis o El Proceso y no van a encontrar una metáfora, tampoco una alegoría, porque la obra es la metáfora. Todo la Metamorfosis es una metáfora, no hace falta decirla. Y es una literatura que uno experimenta. A mí me interesan mucho los textos que producen ese tipo de efectos. Por supuesto, las buenas historias siempre vienen bien. Y otra cuestión que me parece interesante pensar en este eje de literatura y realidad, ya que se supone que vivimos en el reino de la imagen, ¿no? La realidad efímera, como diría Lipovetsky, en realidad, no sé ustedes cómo lo experimentan, lo que es más difícil de sacarse de encima no es una imagen. Las imágenes se disuelven. Lo que es más difícil de sacarse de encima es una palabra, una injuria o una palabra de amor. Porque, de algún modo, la palabra es lo más parecido a la vida que existe. Casi podríamos pensar que la palabra es la unidad mínima de tiempo. Fíjense que, pero por eso la literatura es bastante más parecida a la vida que la realidad, que no sabemos lo que es. Porque la vida es sucesiva, ¿no? Los días se suceden uno detrás de otro, las horas se suceden una detrás de otra. Uno no puede hacer zapping a la cumbia de esta noche, pero tiene que escuchar a mí hasta que termine de hablar. Es decir, no hay salto posible, no hay elipsis como si lo hay en la imagen. Una frase es lo mismo que la vida. Hay que leerla para entender lo que el autor quiso decir desde el principio hasta el final. Eso no quiere decir que uno no pueda saltear páginas y que le resulte aburrido. Yo estoy a favor del lector salteado, como decía Macedonio, pero sí la significación viene de manera sucesiva, no aparece de golpe. Es casi, digamos, una epifanía es diferente, pero una epifanía en la literatura también es por resignificación. Uno va leyendo y llega un momento donde vuelve al principio y dice, era esto. Y ahí es cuando digo que la vida es lo más parecido a la literatura. Por eso, y además, hay una ventaja maravillosa en la literatura, que es que la realidad uno la padece. Aunque no sepa qué es, la padece. La padece para bien o para mal. Es decir, una tragedia uno la padece en serio. Una felicidad, uno es feliz sin palabras prácticamente. La literatura uno no la padece. Es un efecto de realidad. Tiene los efectos de la realidad. Tiene el efecto del amor, el efecto del dolor, el efecto de la muerte, el efecto de la pérdida o el efecto del hallazgo. Pero no la padece. Y entonces, ¿qué implica la literatura en relación a la realidad? Que uno puede soportar la realidad, significar la realidad con lo que lee, porque el efecto lo va a tener. Hay un textito de Freud muy interesante que se llama, a veces viene con el cuento, porque es un texto de Freud. Freud era un gran literato, ¿no? Piensen que recibió el premio Goethe de literatura, ¿no? Además de ser el padre del psicoanálisis, así como de paso, era un gran literato. Y es muy interesante leer La interpretación de los sueños, El malestar de la cultura, son libros
bien de ensayo literario, ¿no? Y además, él le parecía tan interesante el Quijote a Freud, no sé si sabían esto, que se propuso aprender español solo para leer el Quijote. Freud aprendió español para leer el Quijote, pero lo aprendió, se metió, necesitaba la lengua del otro para llevarse el Quijote como apropiación. Freud se apropió del Quijote con la lengua del Quijote, que es una quijotada lo que hizo. Y tiene un libro, Freud, que se llama Lo Siniestro, donde él toma un cuento excelente de Eta Hoffmann, un escritor alemán, que se llama El hombre de la arena. Y lo que hace Freud, trabajando en Lo Siniestro, y justamente lo dice muy bien, llega a eso, es como el texto de Hoffmann produce el efecto de siniestro. No cualquier, aunque les parezca mentira, hay libros de Stephen King que también producen un efecto de siniestro. Uno de ellos se llama La mitad siniestra y es excelente. Por eso no es que hay que irse a los clásicos en relación a estar en el siglo XVIII o XIX. En nuestro siglo tenemos muchos clásicos por venir. Entonces, Freud ahí propone esta idea de que el efecto de siniestro lo puede lograr un texto de ficción. La realidad produce lo que podríamos decir situaciones que no tienen nombre, que no se las puede nombrar, porque duelen o porque uno está en éxtasis. Y la literatura es lo que nos va acompañando a significar la realidad. Y nosotros todos somos seres de lenguaje, tenemos memoria, tenemos historia, no somos animales que vamos viviendo lo que hay. Por lo tanto, significamos todo el tiempo. El paso por la vida es una necesidad de significación. Si no, el famoso ¿por qué estamos acá? No tendría ningún sentido. Que no lo tiene, pero hay que inventárselo, y la literatura, dentro de todo, es uno de los grandes medios para inventar sentido. Y por último, porque después también me gustaría que conversemos, el escritor, así como el orfebre, es el que de algún modo es el artesano de las palabras, ¿no? Y que, digo, es una dedicación. Es como el que sabe trabajar la madera. El que sabe trabajar la madera va a sacar un tesoro de la madera. Y de algún modo el escritor es el que bucea, cuando no enloquece, en el tesoro de la lengua, lo que podríamos llamar el tesoro de la lengua. Digo escritor, diferenciando quizás me refiero más al escritor artista que al escritor de oficio. El escritor de oficio puede estar respondiendo a necesidades editoriales, hay otra demanda, pero el escritor artista es el artesano de la lengua y es el que va a bucear al tesoro de la lengua y trae una que otra gema. Y es lo que cuando uno se sorprende leyendo un texto nos hace brillar por dentro, porque es simbólico. Estamos en el terreno de la lengua, no es que nos van a dar una pepita de oro, pero nos van a simbolizar la vida, que es tan necesario. Bueno, eso para empezar. ¿Cómo es, pensando en base a esto que mencionás, sobre todo la cuestión de los efectos y el ejercicio de ir aprendiendo a percibir, ¿no?, esos efectos para avanzar en la lectura, y tomando esta cuestión también muy clásica de las escrituras de aprendizaje, ¿no?, y las novelas de aprendizaje, como se las conoce, dándolo vuelta, ¿cómo fue tu aprendizaje de lectura, digamos? ¿Qué momento considerás que se fue amasando esa técnica de la
lectura, bueno, y cómo se da después el pasaje de la lectura, de esa forma de toparse con un texto al momento de producir un texto. Bueno, la lectura, digamos, en realidad no solo me gustaría referirme a mí, para no ser demasiado autorreferente justamente, puedo decirlo, porque tuve la suerte de respirar muy pronto textos de manera afectiva, porque la verdadera literatura entra por afecto. Pero por afecto no quiere decir que una persona te tenga que querer y regalar libros, ¿no? Afecto puede ser en soledad, afecto puede ser uno solo, de chico, topándose con acá, alguien que camina y agarra un libro, y el afecto está en ese encuentro. Yo lo tuve doblemente porque además de encontrar afecto en el Quijote, mi padre me leía todas las noches un capítulo, cuando yo era chiquita. Entonces vino con doble afecto, la entrega de mi padre y la del propio Quijote. Después, cuando vos llamás técnica de lectura, es una palabra que no la dejaría solita a la hora de leer, porque la técnica de lectura sí o sí tiene que implicar una sorpresa, y a veces con técnica no hay sorpresa. Entonces es un equilibrio difícil, donde la sensibilidad, digamos, tiene que tener un asidero, pero no por tener un marco perder la sensibilidad. Yo creo que es muy importante, como uno realmente puede leer muchas veces un libro, porque los ojos, les aseguro que van a caer en otra parte. Uno es muy diferente en cada lectura, entonces la sorpresa siempre está. La repetición forma parte de la alienación. Si uno está alienado, siente que todo se repite. Ahora, la buena disposición a encontrarse con lo diferente, incluso de uno, hace una buena lectura. Yo ahora estoy leyendo, yo hago también muchos estos talleres en el Malva y en el Bellas Artes, ¿no? Ahora justamente estoy haciendo uno en el Bellas Artes sobre novela de iniciación, sobre novela de aprendizaje. Y en el Malva empiezo en noviembre uno sobre otra novela increíble del padre de la literatura brasileña, el primer escritor brasilero, que se llama Machado de Assis. Pero fíjense el caso de Machado de Assis, que fue el primer escritor, digamos, un poco el que inaugura la literatura brasilera, no portuguesa, ¿no? En el siglo XIX. Machado de Assis no tenía ningún recurso, no había un libro en su casa, sus padres no tenían ninguna relación con la literatura, pero resulta que fue a trabajar de muy joven a una panadería de una francesa que vino en el siglo XIX y la francesa se trajo algunos libritos, ¿no? Se trajo un Voltaire, se trajo un Rousseau, y Machado de Asís, chico, 12, 13 años, mientras preparaba el pan, hablaba con Voltaire. Y se fue nutriendo en esa panadería una cantidad de afecto que le venía por la palabra, que iba dándole forma a su vida, porque finalmente le fue dando forma a su vida la palabra del otro, es decir, la palabra del autor. Insisto, palabra de artesanos de la palabra. Porque uno puede tener preciosas conversaciones con amigos, con parientes, con parejas. Yo soy una reivindicadora de la conversación como vida cotidiana, como escena cotidiana, pero no es lo mismo la conversación con un libro, justamente por eso, porque el otro no es un sabio, ¿no? Sino que, porque no es cuestión de hablar de erudición y que hay que tener cultura,
no es que sea un sabio, tiene algo que para mí es fundamental en cualquier rubro, que es dedicación. Se dedica a encontrar sentido a través de las palabras. También en el plano del amor. Sin dedicación es muy probable que fracase. Y las novelas de iniciación, como bien decías, digamos, después yo me fui formando. Obviamente empecé con Cervantes, que ya es empezar con una puerta un poco grande, pero un Cervantes muy traído por mi padre, muy amenizado, y además significando la vida. De algún modo, él no me lo leía queriendo que yo fuese culta, sino realmente para que yo aprendiera algo de la vida.